3:34, es hora de nuestro bloque económico. ¿Usted sabía que podría ocurrir en nuestra capital, que tiene 10 millones de habitantes, una crisis de abastecimiento de agua? Así como lo escucha, una crisis de abastecimiento de agua en Lima, que podría afectar no solamente en el tema de la utilización del líquido, sino también en pérdidas incluso de empleos. Se calcula que se podrían perder hasta 35.000 empleos en la capital si es que se produce una crisis de abastecimiento de agua. Vamos a hablar de este tema con Sandor Lukács, que es profesor de Sun Graduate School of Business. Estamos con él ya enlazados. ¿Cómo está, Sandor? Muy buenas tardes. Hola, Juan Carlos, buenas tardes, gusto saludarte. ¿De qué estamos hablando exactamente cuando decimos que habría el peligro de una crisis de abastecimiento de agua en la capital? Sí, primero dos conceptos claves. Hay escasez física y escasez económica de agua. Escasez física se refiere a que no hay agua, no llueve, no hay ríos, no hay napas freáticas, no hay pozos. Escasez económica se refiere a la pobre gestión y a la pobre infraestructura. Lima es una ciudad de 10 millones de habitantes, cerca del 15%, 1,5 millones no tiene agua, ¿no? Y el Perú en general es un país muy rico en agua. Sin embargo, este agua se encuentra en la selva y no está donde más se necesita. Hay un estudio que dice que Lima, después del Cairo, es la segunda ciudad más grande del mundo situada en un desierto. Las implicancias, ¿cuáles son? Tú me comentas. Las implicancias son muy severas. Se pueden perder más o menos entre 35.000 empleos y se puede afectar a cerca de 120.000 personas directamente. Porque se calcula que en los próximos 10 a 15 años exista un 30% menos de agua disponible en Lima, y el consumo actual decrecería, que ya es pobre. El consumo actual per cápita en el Perú es 125 metros cúbicos, cuando lo que recomienda la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es 1.700 metros cúbicos. Entonces hay implicancias económicas en todos los sectores, pero sobre todo en la pérdida de empleo. O sea, estamos más o menos 8 veces por debajo de lo mínimo exigido por la OMS, más o menos ese es el cálculo. Es correcto. Estamos 8 veces por debajo de la OMS, porque también existen una serie de factores, Juan Carlos, que son muy importantes de mencionar. Hay factores que inciden en esto. Primero es un crecimiento poblacional acelerado. Cuando centramos la discusión del agua y la centramos en Lima, hay que entender que Lima representa el 60% del PBI nacional. Es sumamente importante eso, y que el 70% de la población del país, al menos de la costa peruana, cuenta con solamente 1.8% de acceso a agua dulce. Cuando hablamos de Lima, hablamos de distritos populosos. Por ejemplo, tenemos a San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Ate como los 3 más poblados, y el crecimiento sigue aumentando. Entonces, este crecimiento también genera presión en lo que son el mantenimiento, lo que es la expectativa de las cañerías, la reparación de ductos, ¿no? Y otros aspectos importantes. Además, Lima, hay que decirlo, ha crecido mucho horizontalmente, ¿no? Lo que hace que los tendidos tengan que ser cada vez más largos, cuando el crecimiento horizontal más bien te permite aglomerar y distribuir de mejor manera el recurso. Tal vez ahí tendríamos que repensar pues la estructura urbana de la capital también, ¿no? Es totalmente correcto. De hecho, tú has mencionado un punto muy importante, que hay 2 tipos de crecimiento. El crecimiento periférico, que es el crecimiento de pueblos jóvenes y zonas sin acceso al alcantarillado, y el crecimiento de megaconstrucciones. Por ejemplo, en los distritos de Surco, Jesús María, Magdalena, San Miguel, el crecimiento urbano ha sido enorme, es decir, mucho concreto. Estos edificios adquieren bombas de agua enormes que succionan agua, quitan presión, quitan pues líquido o restringen la cantidad de líquido disponible para todos, mientras que en otras zonas no existe agua específicamente, lo cual encarece el servicio porque las cisternas pues cobran, es un negocio bastante macabro, cobran pues entre 6 a 7 veces el precio por un litro.
Claro, y ahí también tiene que ver el tema, en las zonas periféricas de la capital, el tema de la titulación, ¿no? Porque Sedapal, y esto hay que aclararlo a los televidentes que no lo saben, solo pone tendidos de agua y pone agua potable cuando hay titulación. Si no hay titulación, están condenados a recibir, como tú dices, el agua en cisternas, no estar conectados a la distribución que manda Sedapal. Y ese es un punto neurálgico que tú tocas, porque el crecimiento, digamos, periférico, de poblaciones jóvenes, los asentamientos, tiene tasas de crecimiento mucho más rápidas y está teniendo tasas más rápidas por el proceso económico que estamos viendo en el país, ¿no? El tema de la inflación, el hambre. Y al no tener título, como tú bien refieres, no hay, digamos, por así decirlo, derecho a instalación de agua alcantarillado, y esto recrudece la situación de las personas. Pero también recrudece mucho lo que son las implicancias negativas que va a tener el tema del agua en la industria, ¿no? En los negocios. Ahí tengo un par de datos que he encontrado muy importantes, sobre todo bastante chocantes. Indica que, por ejemplo, el tema de producción de agua potable va a verse afectada en menos 21%, el sector bebidas, jugos, gaseosas, en casi 5%, sectores de servicios sociales casi 4.5%, siderurgia casi 4% y textiles 4%. Uno dirá, bueno, son porcentajes menores. Sí, porcentajes menores en producción, pero con implicancias económicas muy fuertes para la industria, lo cual se traduce en menos tributación, menos impuestos y menos caja fiscal. Y menos empleos. Efectivamente. Y menos empleos, claro que sí. Desde la academia, ¿cuál es la recomendación? ¿Por dónde deberíamos ir para ganarle esta carrera a esta situación que ya se prevé va a venir? Lo principal es que se tenga data fidedigna y estudios actualizados. Sin data no se puede gestionar nada. En ese sentido, si bien Sedapal ha tenido avances, sino que esta gestión de información aún tiene carencias tecnológicas para capturar dónde se encuentra, por ejemplo, y este es un grave problema que ocurre, dónde se encuentran los puntos de fuga de agua. Recordemos que Lima tiene instalaciones de agua bastante vetustas, bastante pobres y marginales, en las cuales la gota, el goteo de caños, por ejemplo, o la rotura de tuberías que requieren inmediato saneamiento, no son detectados. Y ese filtro diario, como dice el antiguo refrán, gota a gota el agua se agota, ¿no? Esto va realmente acabando y restringiendo el acceso al agua a muchos pobladores. La idea es justamente ver cómo se hace el tema de digitalización para el sector público, específicamente en el agua, cómo mapeamos, cómo traqueamos las áreas que requieren intervenciones de reparación y cómo hacemos un presupuesto para gestionarlas inmediatamente. Entonces, esto implica investigación, implica estudios que se hacen, pero esta área tiene que ser actualizada y no se cuenta en la actualidad con un banco de información tal, que sería muy útil sobre todo para efectos logísticos y efectos de respuesta al consumidor, al cliente y al final a las familias. ¿Y cómo estamos en el tema de la cosecha de agua, de la retención del agua, para que no termine en el mar, el agua dulce no termine en el mar, teniendo tan poca? La verdad es que en eso también hay un trabajo deficitario, ¿no? Absolutamente. De hecho, hay más o menos se calcula que el 96% del agua dulce del Perú en total se pierde en la vertiente del Atlántico. Es decir, en el Amazonas hay agua para regalar, pero esa agua se pierde por escasez económica de agua, no hay infraestructura ni gestión. Existen iniciativas privadas, hay una empresa de bebidas gaseosas, cuyo nombre no puedo mencionar, que ha hecho una campaña para justamente cosechar agua. Tengo entendido que hay empresas mineras también en Ancash y en otras regiones que están también desarrollando cuencas hídricas para capturar y cosechar agua. Tengo entendido también que se están asesorando, por ejemplo, con el gobierno de Chile, algunas empresas, para lo que es la captura de agua con redes, que es un sistema que ocurre mucho en Israel, ¿no? Se atrapa esta humedad del aire en la noche, se captura, esta agua cae y se recolecta. Es decir, existen muchas alternativas para desarrollarlo, sin embargo, lo que falta es un trabajo más articulado, más concatenado y sobre todo, Juan Carlos, la gestión de la información, la data, ¿no? ¿Dónde están esos puntos de fuga? Y también, para cerrar la idea, el tema regulatorio, ¿no? Hasta dónde vamos a crecer horizontal y verticalmente. Tiene que haber un límite para esta ciudad que está creciendo de manera desmedida. Perfecto, ha quedado clarísimo entonces. Muchísimas gracias, Sandor, por habernos atendido. No, por favor, gusto es mío. Un placer. Sandor Lukács, profesor de ESAN, ha estado con nosotros. Vamos a cerrar de esta manera nuestro bloque económico.